En la corte, una vez más, el caso de la madrastra de Connecticut, acusada de mantener a su hijastro cautivo dentro de su casa durante 20 años. ¿Quién más está en la casa? ¿Quién más estaba en la casa? Mi hijastro está aquí. La policía dice que ese hombre fue liberado después de que inició un incendio dentro de su casa para que los servicios de emergencia llegaran y lo salvaran. Kimberly Sullivan, madrastra de la víctima, hace peticiones audaces en la corte. La identidad de su hijastro ha sido reservada en los registros y al público, pero ella exige que se retire esa protección. Estamos siguiendo el caso presentado por Law and Crime. Yo soy Chris Stewart. Las solicitudes que Kimberly Sullivan está haciendo en la corte han sido descritas como, cito, indignantes por la madre biológica de su hijastro. Video de Kimberly Sullivan en audiencia hoy en la corte de Connecticut. Su abogado realizó varias solicitudes en esta audiencia. Incluye pedir que se revele la identidad del hijastro de Kimberly Sullivan, quien supuestamente estuvo retenido por ella durante 20 años. Según el New York Post, la madre biológica de la víctima consideró indignante esa solicitud. Gran parte de esta historia trata sobre el secreto de lo que supuestamente ocurría dentro de esa casa en la calle Blake en Waterbury. Antes de hablar sobre lo ocurrido hoy en la corte, quiero explicarte cómo llegamos aquí. Hay mucho que contar. Sullivan fue arrestada en marzo después de que la policía dijera que mantuvo a su hijastro cautivo durante 20 años. 2 décadas. 20 años. Esa es la acusación. Todo salió a la luz cuando autoridades acudieron a una casa en la calle Blake en Waterbury, Connecticut. Fue un incendio en la casa de Sullivan en febrero y la encontraron afuera de la casa. Baja, baja. ¿Quién más está en la casa? ¿Quién más está ahí? Mi hijastro está aquí. Tengo 2 gatos. ¿Todos salieron? Sí. ¿Tu hijastro sigue adentro? Sí. Él está aquí. Está bien, sal, ven por el camino. Vamos, vamos, vamos. Está bien, mi perro está temblando. Lo sé, ven aquí abajo. En el video de la cámara corporal, la policía lleva a alguien a una ambulancia. Tenemos a una víctima justo aquí. Esa víctima es un hombre que quiere ser llamado S. Ahora tiene 32 años y cuando fue rescatado a principios de este año, la policía dice que pesaba 31 kilos. Semanas después de su rescate, él declaró que está mejor y recuperándose. Pero hay que pensar en el largo camino que le espera a ese hombre para recuperar su salud. Él dijo que inició ese incendio porque quería que los rescatistas llegaran a esa casa y lo sacaran de ahí. Ahora, desde que los servicios de emergencia lo sacaron de la casa y ha estado recuperándose, él cambió su nombre. Él ha estado usando el nombre S públicamente. Pero en cuanto a su nombre y apellido, eso ha sido cambiado. ¿Dónde vive? Toda esa información es confidencial y el estado de Connecticut quiere que permanezca así. Ahora, la madrastra de C fue arrestada semanas después del incendio, el 12 de marzo. Kimberly Sullivan enfrenta cargos de asalto en primer grado, secuestro en segundo grado y restricción ilegal en primer grado. Vamos a hablar de las acusaciones sobre lo que S dice que Kimberly Sullivan le hizo durante 20 años. Hay acusaciones que son difíciles de comprender, son escalofriantes de escuchar. Antes de los detalles, aclaro que Kimberly Sullivan y su abogado afirman su total inocencia. S dice que tenía 11 años cuando Kimberly Sullivan lo sacó de la escuela pública en Waterbury y se perdió entre las grietas del sistema. No se supo de él hasta febrero, cuando los bomberos acudieron a su casa por el incendio. Ahora, aunque él dice que los administradores y maestros de la escuela le dijeron al estado de Connecticut que estaban preocupados por el trato que recibía S. Mientras estaba en la escuela, el Departamento de Niños y Familias solo visitó 2 veces. Los trabajadores sociales no hallaron motivos suficientes para sacar a Say del hogar. Según S., Kimberly Sullivan lo tenía encerrado en un cuarto, a veces todo el día. Supuestamente, solo le daba pequeñas cantidades de comida y solo un poco de agua. En documentos judiciales, S. contó a los detectives que algunos de sus recuerdos más tempranos salía de su cuarto de noche a escondidas por comida y agua. Al descubrirlo, lo encerraron en su cuarto. Recordó que bebía agua del inodoro porque solo le daban 2 vasos de agua al día. Eso solo fue el principio.
La policía de Waterbury, tras el incendio y el arresto de Kimberly Sullivan, publicó fotos que muestran las difíciles condiciones dentro de la casa. Kimberly Sullivan presentó una moción para volver a su casa en Blake Street, Waterbury, y el tribunal lo permitió. También solicitó que le quitaran el monitor sistema de posicionamiento global. Eso era algo que aún no se había decidido hasta hoy. Dice que lo mantuvieron dentro de esa habitación por periodos tan largos que llevaba la cuenta de los años escuchando una radio cerca de su cuarto, donde escuchaba carreras de NASCAR y baloncesto de Bucón. Así es como sabía en qué época del año estaba y en qué año estaba. Inicialmente, un juez le dio a Kimberly Sullivan una fianza de $300,000. Publicó que Kimberly Sullivan otra vez usa ese monitor sistema de posicionamiento global. Vamos, baja. ¿Quién más está en la casa? Mi hijastro está aquí. Tengo 2 gatos. ¿Todos salieron? Sí. Pero tu hijastro sigue adentro. Sí, está aquí, ya salió. Sal a la carretera, vamos. Ahora, este es más video de la cámara corporal recibido en los últimos meses de la noche en que supuestamente se liberó. Él afirma nuevamente que Kimberly Sullivan lo encerraba en una habitación dentro de su casa, a veces durante 22, si no es que 24 horas al día. Este es el video de la cámara corporal de la policía hablando con en la ambulancia. Como pueden ver, está muy editado y no se oye de qué hablan. Cuando termina la conversación, el audio vuelve y se escucha a los oficiales reaccionar a lo que este hombre de 31 kilos les dijo. En ese momento, parece que comenzó a contarle a la policía lo que, según él, supuestamente le estaba ocurriendo dentro de esa casa, supuestamente a manos de Kimberly Sullivan. Decimos supuestamente porque Kimberly Sullivan ha negado la historia. Ella dice que es inocente a través de su abogado y se ha declarado no culpable de los cargos. Sin embargo, los oficiales parecen entender que este incendio al que respondieron es un poco más que un incendio de casa común y corriente. ¿Te quieres quedar con tu madrastra o no? ¿Qué? ¿Quieres quedarte con tu madrastra por ahora? Sí, dale, Estamos tratando de averiguar dónde demonios está. Ella está esperando en un auto aquí abajo. Tráela. ¿Toda su información y todo eso? Ya tenemos toda su información. Solo que no quiero que se vaya ahorita. Contó a los detectives que los hijos biológicos adultos de Sullivan también conocían el supuesto abuso en la casa. Ahora, ambas hijas de Sullivan no han sido acusadas en relación con este caso. En la corte, supimos que Kimberly Sullivan vive con una hija mientras está en libertad bajo fianza. La noche del incendio, un detective encontró a Sullivan en un estacionamiento cerca de su casa. Este video de la cámara corporal es de 1 hora después de que la policía habló primero con Sullivan, así que los oficiales ya sospechaban algo. Hola, ¿eres Kimberly? Hola, soy el detective Pesh. Investigo todos los incendios que ocurren en la ciudad, así que solo quería tener una idea de lo que sabes o de lo que pasó. Partes de esta conversación también han sido redactadas. Pero puedes escuchar a Sullivan decir que ella pensó que el incendio comenzó porque la televisión de se incendió. ¿Cuándo dijo eso? Dijo que se despertó y la televisión estaba en llamas. Está bien. ¿Dónde estaba él cuando te dijo eso? Él estaba saliendo de su cuarto. ¿Él estaba saliendo de su cuarto? Sí, supongo que se quedó dormido y creo que, no sé, olió el humo. Entonces dime, llévame justo al principio de cuando supiste que había un incendio o que había humo. Lo olí. Bien, ¿dónde estabas? En la cama. ¿Dónde está tu cama? ¿Abajo, arriba, arriba? Bien, lo oliste. ¿Y luego qué pasó? Estaba dormido, se desmayó. ¿Pero qué hiciste tú específicamente? Yo estaba gritando, ya sabes, por él, y trataba de entrar al cuarto, pero simplemente eran solo llamas, así que él salió. Me imagino que se despertó y salió. Entonces, al verlo al principio, ¿estaba dormido? No, él estaba hablando. ¿Está bien? Pero él dijo que no podía salir de la habitación porque había llamas. Está bien, yo estaba atrás porque podía verlos. Solo salgan. Y él no podía salir por las llamas. Sí, dije, solo sal. Está bien. Solo sal. ¿Él los atravesó corriendo? Supongo que sí lo hizo. Está bien. Supongo que sí lo hizo. ¿La puerta de su habitación estaba cerrada con llave o no? No. Está bien. ¿Normalmente está cerrada con llave? No. Está bien. ¿Normalmente está abierta? Y él tiene libertad para salir de ahí cuando quiera. Sí.
Está bien. Él tiene algún desafío mental o algo así. El audio se corta otra vez mientras discuten el historial de salud mental de S, y el interrogatorio de los detectives se vuelve más específico sobre los movimientos permitidos a S en la casa. Y hay una inflexión interesante en la respuesta de Sullivan. Los registros judiciales indican que Sullivan dijo al detective que S tenía muchos problemas, pero no fue diagnosticado con ninguna condición, porque el papá biológico de S, fallecido en enero de 2024, se oponía a los doctores. Ella dice que llevó a S con un psiquiatra para tratamiento, pero no se han publicado los registros. No se sabe si es verdad. Por eso pregunto si hay antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces, nada así en el pasado. No, Está bien. Entonces, aparte de ti, estabas durmiendo, dijiste, en tu cama. ¿Está bien? Huele humo, ¿verdad? Te levantas, vas a su cuarto, ¿verdad? Y estás estoy gritando. gritando. Debió haber estado dormido y simplemente no se dio cuenta hasta que realmente estaba pasando. Sí, está bien. Y le estás diciendo que salga del cuarto porque hay llamas ahí. Sí, estaba asustada por eso. Sí, y lo entiendo. Y yo dije, solo córtalo, solo atraviesa las llamas, lo que sea, solo sal del cuarto. Sí. ¿A dónde vas entonces? Las dos bajamos las escaleras. Entonces él salió contigo. Está bien. Intenté marcar al 911, pero estaba tan alterada que tardé un poco. Sí, no, absolutamente, lo entiendo. Muy bien. ¿Vas a estar aquí un rato? Bueno, iba a ir al hospital. Está bien. ¿Hay alguien contigo? Sí, ¿Quién está contigo? mi hija. ¿Está bien? Ellos también viven en la casa. Solo están tú y tu hijo. Está bien. ¿Y vas a ir al hospital? Está bien. Ahí es donde está mi hija mayor. Ahí es donde está ella. Está bien, no hay problema. ¿Él está en Santa María? Sí, ¿Está bien? ¿Vas ahí ahora? Está bien, está bien. Si necesito hablar contigo más tarde, no tienes problema en hablar conmigo, ¿verdad? Está bien, gracias. No puedes escuchar a Sullivan decir que estaría disponible después de esa conversación, o si asintió con la cabeza, sí. Según la declaración jurada, cuando el detective intentó hablar después con Sullivan, ella dijo que ya había hablado con su abogado y que no cooperaría más con la investigación. Ahora, la defensa de Kimberly Sullivan, por más impactantes que hayan sido estas acusaciones, ha sido públicamente sólida. Digamos que su abogado defensor, Iotis Koloidis, no se ha contenido en sus críticas hacia la supuesta víctima S. Tampoco se ha contenido en defender a su clienta, Kimberly Sullivan. De hecho, lo tuvimos aquí en nuestro programa hace un par de meses. Y esto fue lo que dijo cuando le pregunté por qué el público no debería creer lo que S está alegando contra su clienta. Por ahora solo son acusaciones de una persona. Después de más de 20 años haciendo esto, puedo decirte que muchas veces estas acusaciones se desmoronan. Hay problemas con la historia. Y desafortunadamente no puedo entrar en todos esos detalles ahora porque mucho de esto al final saldrá en el juicio. Cuando ciertas personas suban al estrado mediante el contrainterrogatorio y la presentación de nuestro testimonio, testigos y expertos que anticipamos, lo que sí puedo decirte es que he tenido conversaciones extensas con mi clienta y ella niega las acusaciones. Ella dice que no sucedió. Y ya sabes, entiendo que todo el mundo quiere creer las acusaciones que está haciendo su acusadora, pero creo que esas acusaciones deben ser examinadas críticamente. No basta con decir que me encerraron en un cuarto. Mira, hay una cerradura por fuera de la puerta y luego nada más. Y eso es lo que realmente vamos a hacer durante todo este proceso y en el momento del juicio. Eso nos lleva a lo que ocurrió hoy en la corte. Un juez ordenó que Kimberly Sullivan podrá conocer el nuevo nombre y dirección de su hijastro para preparar su defensa, lo que representa un triunfo para ella y su equipo. El juez ordenó que siga usando el dispositivo Sistema de Posicionamiento Global según Noticias 12. Ahora nos acompaña para hablar más sobre este caso el abogado litigante y de derecho familiar, Randy Kessler. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Este ha sido un caso que hemos estado siguiendo muy de cerca desde que surgió a principios de este año. El abogado de Kimberly Sullivan sostiene que el nombre de su hijastro, quien pesaba 31 kilos, al ser hallado tras el incendio en Waterbury, debería ser conocido. Él ha sido identificado como S. ¿Qué se toma en cuenta en la decisión en estos casos para, ya sabes,
Se trata de expedientes médicos y si deben redactarse o si el público debe conocer el nombre de quien acusa a Kimberly Sullivan de crímenes brutales. Bueno, preliminarmente, incluso antes de llegar a eso, quiero decir, espero que nadie que vea sus apariciones públicas esté en el jurado, porque él está saliendo con fuerza, ¿verdad? Va contra alguien que fue víctima, sea de su cliente o de otro, así que eso automáticamente es una decisión que tomaron para ir totalmente a la ofensiva. El público debe saber quién es. Tal vez, ya sabes, ¿debería el público saberlo? Porque podrían presentarse testigos o identificaciones o información. Tal vez, pero probablemente en este caso, este niño es tan sensible y está tan al límite y tal vez, ya sabes, tiene preocupaciones significativas de salud mental. Quieres proteger a la víctima hasta cierto punto, mamá, madrastra acusada. La acusada tiene derecho a saber quién la confronta, pero ella ya lo sabe. No se le oculta nada. Ella sabe quién es, su hijastro, a quien crió. Así que no está ocultando su identidad. Ya sabes, si quieren investigar. O sea, si alguien tiene los registros de este chico mientras crecía, sería la persona con la que ella vivía. ¿Quién es el acusado? O sea, la persona con la que él vivía. Así que es un montón de, ya sabes, a veces la mejor defensa es un buen ataque y esa parece ser la estrategia. Simplemente vamos a pasar a la ofensiva y decir que tenemos derecho a saber esta información. El Estado no nos está dando esta información. No confíes en el Estado. Desestima el caso. Eso es básicamente a lo que creo que se reduce todo. Parece que hay tira y afloja con el proceso de descubrimiento. Y ahora se trata de los registros médicos. Connecticut dice que necesita más tiempo para redactar los registros de la víctima, incluyendo su nombre e información personal. El abogado de Kimberly Sullivan dice que necesitan esos registros para el juicio. ¿Cómo es ese ir y venir típicamente entre abogados? ¿Y cuál es, tal vez no la línea de tiempo específica en este caso, pero cuál se considera la manera justa de llevar a cabo el proceso de entregar la información? Deberías hacerlo, pero al mismo tiempo sin demorarte y asegurándote de que todos tengan la información que necesitan. Normalmente es más sencillo, ¿verdad? Si son menores hay más protecciones. Él ya no lo es. A veces no sabes quién acusa, sobre todo si es un delito entre desconocidos o un secuestro. En este caso, la madrastra sabe quién es, ya sabes, así que no es como si estuviera tratando de averiguar quién es. Ella quiere los registros médicos, que son importantes. ¿Qué delito se cometió? Hubo inanición, ¿sabes? Se le negó y privó de comida y acceso a medicinas. Así que no entiendo por qué están reteniendo esos registros médicos, ni por qué están tratando de protegerlo, porque todos saben quién es. Los documentos deberían ser entregados, y lo que podrían estar haciendo es darle a la defensa un argumento para apelar, diciendo que no pudimos preparar nuestra defensa porque no recibimos la información. Mientras tengan la obligación legal que lo entreguen, tendrán abogados que los asesoren y seguirán su consejo. El acusado obtendrá la información porque necesita saber cómo demostrar que hubo abuso. ¿Sabes? ¿Fue esta pérdida de 68 libras? ¿Fueron 68 libras porque tenía alguna condición médica que no tenía nada que ver con las condiciones de la casa? Tendrán derecho a toda la información que exista, que sea de alguna manera relevante para las demandas. ¿Qué es que la mamá lo mató de hambre, la madrastra lo mató de hambre, la madrastra le hizo esto, la madrastra, ya sabes, no lo dejaba ir al baño, lo hacía beber agua del inodoro, lo que sea que haya sido? Toda esa información, el acusado tiene derecho a ella. No sé si eso le va a ayudar, pero si no la consiguen, eso es como la tecnología de los abogados, ¿no? Estamos diciendo, bueno, no tuviste un juicio justo porque no obtuvimos toda la información. No tienes A, B o C, solo D, E y F. Además, no teníamos los documentos. En lugar de decir que ella no lo hizo, no estaba ahí, o que alguien más lo hizo, ahora pienso que quizás se refiere a que papá lo hizo y él ya no puede defenderse porque falleció. Es mucho, y creo que hay muchas capas en esta historia. Quien es la víctima en este caso, tiene 32 años. Kimberly Sullivan está acusada de mantenerlo prácticamente encerrado en un closet en su habitación dentro de la casa durante 22 horas al día, desde que tenía 11 años. Y es una historia que, cuando salió a la luz por primera vez, fue realmente impactante. Y la defensa de Kimberly Sullivan, y hemos tenido a su abogado defensor aquí, es que no hay cerraduras en la casa, no hay cerraduras en las puertas. Este es un hombre de 32 años que pudo haber salido de la casa, pudo haber pedido ayuda. Creo que el único abuso físico del que se le acusa es de haberlo abofeteado una vez en la cara.
Entonces, se dice mucho eso. ¿Cuál era realmente la restricción que tenía este hombre que ahora tiene 32 años? ¿Cómo podría eso ocurrir en la corte? Algunos casos son muy complicados, y este parece ser uno de ellos. ¿Verdad? Si yo estuviera en la fiscalía, diría que eso sería una defensa para explicar por qué no se fue antes. No comenzó como un adulto de 32 años adaptado a la sociedad. Esta persona fue entrenada, manipulada y monitoreada, como quieras llamarlo. Al final a las víctimas solo les dices "bu" y se asustan, ¿verdad? Tratas a alguien así y luego le dices que se vaya, que la puerta está abierta, sabes lo que ocurrirá. Sabes, si creciste en ese ambiente es como una mascota, ¿sabes? Puedes tener un perro como mascota y abrir la puerta de par en par, y la mascota no va a salir corriendo a la calle. Saben lo que pasará y que te enojarás con la mascota. Decir que la puerta estaba sin seguro no basta para retirar los cargos, sobre todo porque, aunque él no se haya ido, tienes a un niño de 31 kilos ya adulto y no lo llevas a atención médica ni traes a alguien. Eso ya es un delito en sí mismo. No hay cámaras dentro de esa casa que sepamos, que pudieran, ya sabes, mostrar cómo era su vida todos los días. Gran parte de lo que la policía dice que pasó y el daño que le causó se basa en el hecho de que, según la policía, pesaba 31 kilos y él tenía 32 años. 31 kilos, eso es, todavía, incluso meses después de que empezamos a hablar de esto, lo pienso y es terrible. Y es solo la historia que él contó. Quiero decir, él dijo en una de las entrevistas que escuchaba los partidos de baloncesto de Yukon y las carreras de NASCAR para saber en qué año estaba, porque no le permitían salir de la casa. Y es como, eso es algo muy fuerte de leer en un informe policial. Él va a tener que decirlo en la corte. ¿Cómo pueden prepararlo los fiscales? Porque todo indica que el contrainterrogatorio será muy duro si hay juicio. Sí, o sea, esa va a ser difícil, ¿verdad? El contrainterrogatorio parece que este abogado va a ser agresivo. Él lo dice abiertamente, acusando a la víctima de no serlo respecto a su cliente. Pero si ataca a la víctima, el jurado podría arruinarle el día al acusado. Quiero decir, es un contrainterrogatorio muy interesante. ¿De verdad quieres contrainterrogarlo? Y entonces estás revictimizando a la víctima y tu cliente termina cargando con haberle causado otro trauma a la víctima. Ya decidieron su postura. Lo van a contrainterrogar e intentarán asustarlo. O tal vez lo que están haciendo es tratar de convencer al Estado de que ustedes, como Estado, no quieren hacer pasar a este niño por esto. Hombre de 32 años pesa 31 kilos. Tal vez va a ser tan terrible que deberían llegar a un mejor acuerdo y ofrecerle a mi cliente una sentencia un poco menor. No sé la estrategia de la defensa, pero es complicado. Es complicado cuando contrainterrogas a una víctima, pero una víctima tan simpática. Y si la víctima simplemente se desmorona y no sabe qué decir, aún así no va a ayudar a la defensa, en mi opinión. ¿Esta víctima tendrá que testificar en la corte? Quiero decir, pensar que si todo lo que se ha alegado es cierto, el trauma por el que pasó, para después terminar pesando 31 kilos, los problemas de salud mental que debe tener. Si él sube al estrado, ¿tiene que subir al estrado si Kimberly Sullivan lleva el juicio? Creo que hay dos razones. Una legal, ¿por qué hacer un caso circunstancial si tienes uno directo? ¿Por qué decir, bueno, tenemos psicólogos y médicos y, ya sabes, gente forense que ha visto lo que está pasando ahí? Debió ocurrir un crimen ahí. En este caso la persona fue testigo ocular, víctima y generaba simpatía. Pero también, y de nuevo, no soy psicólogo y no conozco la situación. No puedo imaginar que dentro de 10 años, 20 años, de alguna manera le ayude a esta víctima testificar contra su abusador. Tiene que ser así, porque lo contrario sería que él pase años rehabilitándose y retomando el buen camino. Eso esperamos. Pero nunca hizo nada para enfrentar a esta persona. Eso es solo una parte. Deberían involucrar a un psicólogo, aunque no lo soy. Porque eso probablemente también es un gran componente para decidir si debe o no testificar, pero creo que para ganar el caso probablemente va a tener que testificar. Si no, la defensa lo aprovechará, ya que como víctima no tienes derecho a no autoincriminarte. La víctima no puede decir que no tenía que testificar, porque el Estado, ya sabes, la defensa va a decir que no puedes usar eso en su contra. Podían demostrar que mi cliente hizo algo mal solo con una pregunta, sin poner al tipo en el estrado.
Sabes, eso es porque tienen miedo de que sabían que él realmente no iba a señalar a mi cliente. O sea, creo que él tiene que testificar. ¿Cómo te preparas para ese contrainterrogatorio? No lo sé. ¿Cuál será el enfoque del abogado de Kimberly Sullivan? Pero de nuevo, o sea, solo por las conferencias de prensa, él es muy agresivo en cuanto al enfoque que ha tomado. Normalmente, para un abogado defensor y vas a un contrainterrogatorio y estás planeando tu estrategia, ¿qué tanto de eso es esperado, supongo? O sea, ¿cuán preparado está un abogado? ¿Con qué frecuencia recibes una respuesta inesperada y debes cambiar de estrategia? Lo sé, en una entrevista de televisión eso puede pasar, pero es muy diferente que... Yo no te sorprendo, ¿verdad? Siempre me pongo a la defensiva cuando Randy Kessler aparece en el caso. Así que es interesante porque esto es penal, ¿verdad? En lo civil tenemos el derecho de tomar la declaración anticipada del testigo. Podemos hacerles preguntas, saber sus respuestas y realizar interrogatorios por escrito para pedir su versión de los hechos. En un caso penal es la primera vez que enfrentas al sujeto y debes estar preparado para todo. ¿Cómo te preparas? Es complicado que alguien haga un juego de roles y practique un contrainterrogatorio con quien ya lo vivió. Me imagino que si tienen el dinero, van a contratar a algún psicólogo experto para que les diga qué esperar, para que les diga cómo manejarlo. Porque lo último que quiere la defensa es hacer que esta víctima sea aún más simpática para el jurado de lo que ya es. Deben buscar cómo ser educados, amables y guiarlo por el camino. Eso muestra que quizá se equivocó, que su memoria no es tan buena y que fue el padre quien lo hizo. Tal vez la madrastra en realidad intentó intervenir y trató de salvarlo, pero no pudo. Debes encontrar cómo obtener algo del testigo, porque si está en el interrogatorio directo, eso termina con el acusado. A menos que consigas algo para recuperar credibilidad y simpatía para el acusado. ¿Sabes? Ella también fue una víctima. Ella no quería estar en esta situación. La iban a matar si hacía algo. Pero de nuevo, nosotros no estábamos ahí. Él estaba ahí. Al Estado le cuesta más prepararlo para el contrainterrogatorio que a la defensa planear cómo hacerlo. Y recuerda, el contrainterrogatorio, no importa cuánto te prepares, siempre hay ese momento en el que estás viendo el interrogatorio directo y empiezas a pensar cosas. Si eres buen abogado defensor, piensas, puedo encontrar fallas, la dejo pasar. Él aprenderá en el trabajo, a diferencia de la víctima que testificará por primera vez en el interrogatorio directo y dirá, esto es lo que quiero contarles. La defensa se preparará y dirá, está bien, el punto B, pero sobre el C testificó, déjame preguntarte sobre eso. Punto 3, 4 y 5. No sé si quisiera hacer eso. El contrainterrogatorio, aunque sea un reto intelectual, ¿quién quiere hacerle esas preguntas a una víctima para que parezca mentirosa? Sí, el jurado, o sea, mucho se acumulará hasta ese momento si esto llega a juicio. Este caso siempre ha sido desconcertante. Esa parece la mejor palabra para describirlo, considerando todas sus capas. ¿Has visto un caso así antes? Una vez representé a un padre en un caso muy publicitado, incluso en Dr. Phil, donde tras el divorcio el hijo se mudó a Georgia. La madre le cambió el nombre, se volvió a casar y mantuvo al niño encerrado en un baño durante 8 años. Cuando el niño cumplió 18, le pegó una lista de refugios en Los Ángeles en sus pantalones y lo subió a un autobús hacia esa ciudad. Eso fue distinto porque mi cliente no sabía dónde estaba el niño. Fue antes de Internet, antes de buscar en Facebook o redes sociales y no tenía idea. Pero el niño estaba demacrado y esa mujer fue a la cárcel por mucho tiempo. Simplemente no puedo creer que sea déjà vu otra vez y mi pobre cliente, el padre del niño. Pero me hace pensar en este caso donde el otro padre, la mamá, no estuvo involucrada por mucho tiempo. Entiendo, dejaste que el niño viviera con su papá y madrastra porque creíste que sería mejor. Pero ¿no te da curiosidad saber qué pasa? ¿No quieres dar seguimiento en esta época donde una búsqueda en Internet puede descubrir muchas cosas? Tengo varias preguntas rondando en mi cabeza, sobre todo por el último caso del que te hablé. Sí, claro, y es un caso complicado. Veremos qué pasa, a ver si esto realmente llega a juicio y cuándo. Randy Kessler, abogado litigante y de derecho familiar, es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por hablar con nosotros, lo apreciamos. Gracias, Chris. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.